Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más del Facebook Live de Enfoque a la Familia Costa Rica. Mi nombre es Ana Leonor Jiménez y como siempre un placer poder compartir con ustedes este rato, compartiendo de lo que tenemos en el corazón y lo que nos mueve a trabajar en la oficina. Claro. Hoy tengo el placer de compartir conmigo el programa con Andrea Rojas. ¿Cómo estás, Andrea? Un placer, muy buenas noches. Sumamente honrada. Desde el día que me dijiste que si podía darse esta oportunidad, pues dije, wow, bueno, qué honor y qué temblor. También porque es bastante responsabilidad, pero definitivamente muy honrada de acompañarles el día de hoy y pues tratar de compartirles un poquitito lo que he aprendido de pronto con los años. Ujú. Claro que sí, Andrea. Encantada de verdad de que hayas aceptado nuestra invitación. Placer. Quisiera ponerles un poquito en contexto, le contaba a Andrea y les quiero recordar que durante el mes de octubre hemos decidido en Enfoque a la Familia Costa Rica dedicarlo a nuestros adultos mayores. Así que ya tuvimos una hermosa conversación con Sixto la semana pasada de por qué es importante amar, perdonar a todos nuestros adultos mayores, cómo hacerlo, cómo empezar por ahí. También estuvimos hablando acerca del Alzheimer y otras demencias, cómo tratarlas, cómo Ujú. cambia la dinámica de la Claro. familia y por qué es importante que estemos atentos al tema. Si usted se perdió estos programas anteriormente, le invito para que nos busque en nuestro canal de YouTube de Enfoque a la Familia Costa Rica. Más adelante vamos a poner en los comentarios la dirección para que usted pueda ir a ver esos mensajes. Y hoy quisiéramos hablar de una parte fundamental de la vida de los adultos mayores, de muchos de ellos, como lo es la vida espiritual, la vida Claro. de fe, la vida de congregación. Y Andrea tiene bastante experiencia en el tema. Andrea trabajó durante 7 años como voluntaria y coordinadora en el Ministerio Plenitud de Vida en la Iglesia Vida Abundante y Coronado, en donde había una gran población de Claro. adultos mayores. Fue ahí donde nos conocimos, Andrea. Así es que historias tienes miles para contar. Wow, sí, definitivamente. Bueno, fue una experiencia, como te decía antes de iniciar, de diosesades, ¿verdad? O sea, definitivamente no era una casualidad, era una causalidad. Le contaba yo a Ana que de pronto el enfoque, todo inicia, plenitud de vida inicia a partir de una tesis, ¿verdad? Esta servidora pues es psicóloga y en esa oportunidad pues también generando un proceso de obediencia en la iglesia, tenía mi enfoque y tenía según yo mi pensamiento y mi tema y todo montado según yo para lo que iba a hacer de pronto esa tesis y sabía que definitivamente tenía que seguir la voz del Señor como hasta ese momento que me había permitido llegar hasta ahí y llegar ya a un proceso de graduación y nos pregunto en la iglesia, le pregunto a Silvia, una de las líderes de la iglesia, que dónde hay una necesidad específica. Yo sabía que no había ministerio de adultos mayores y automáticamente no lo dudó en segundos y me dice adultos mayores. Y yo dije, bueno, wow, la diferencia es grande en años, porque la primera población que había elegido, según yo, iban a ser chicos de 5 años, de qué sé yo, de 0 a 10 años, con respecto a lo que según yo había imaginado de pronto. Y bueno, nos vimos acá en esta maravillosa oportunidad. Obviamente, pues fue un trabajo de investigación. Al final, cuando ya tuvimos el honor de presentarle los resultados también a la iglesia de cuáles habían sido todos los hallazgos que habíamos encontrado, que era importante de pronto retomar dónde estaban aquellos puntos, aquellas brechas que era necesario cubrir, pues me dicen, bueno, qué lindo, qué hermoso, pero díganos qué sigue, ¿verdad? Y yo dije, Señor, para esta no estaba lista, pero bueno, aquí estoy y ahí inicia plenitud de vida, en esa maravillosa época. Y es una población lindísima para trabajar, Definitivamente. porque tienen muchísimo que dar, porque tienen un bagaje, una experiencia que a estas edades uno
pues no podría tener y se aprende muchísimo de ellos, pero tristemente también comentábamos ahora, muchos de ellos están deseosos, están sedientos de compañía, Claro, de un oído claro, que les ponga atención. Entonces es una población a la que no podemos dejar de lado y descuida. especialmente Ujú. en sus necesidades de vida devocional también. Claro, claro. Y tienes toda la razón. Vamos a ver, en términos generales, el ser humano es un ser acompañado durante toda su vida. O sea, esta necesidad, esta búsqueda afectiva, esta búsqueda de compañía, de escucha, de entendimiento, se da durante todo el escenario de vida del ser humano. Obviamente nuestros queridos adultos mayores no van a escapar de esa búsqueda y de esa necesidad, como estás haciendo mención. Este punto histórico en el que nos encontramos a nivel de mundo nos ha venido a demostrar y de pronto a sacar cosas que no eran tan bonitas, ¿verdad? Es una fotografía sin Photoshop, Ujú. definitivamente. Y ahí nos estamos dando cuenta que hay que reinventarnos. La forma de comunicarnos, la forma de tratar de acercarnos y ese abordaje definitivamente tiene que ser diferente. Hay una muy, muy, muy importante brecha en este momento con respecto a eso y la no participación tan activa como antes se requería, digamos, o de pronto lo poco que había o el poco porcentaje que dedicaba yo a estas personas tan especiales y tan importantes se reduce significativamente, porque nos están diciendo que tenemos que estar distanciados, ¿verdad? Que es muy peligroso, que hay que cuidarlos también. Entonces, tenemos que ponernos creativos, de ver de qué manera tenemos que solventar esto, que definitivamente, bueno, por una decisión responsable de protección, pero tenemos que ser creativos de todas formas, ¿verdad? Para podernos encaminar en algo en el que no se siente esa ausencia también. Ujú, Así es. Y como seres integrales que somos, probablemente nos hemos estado ocupando de que no les falte comida, de que las medicinas estén al día, de ujú, que los ujú, tratamientos, hemos estado ujú. pendientes de las llamaditas, gracias a Dios por las videollamadas, que ahora nos podemos ver las caras, pero hay una parte muy importante, Andrea, también, y que vos mejor que nadie podrías contarnos, de Claro. esa necesidad que tiene el adulto mayor de congregarse con quienes comparten su fe, de quienes le pueden ayudar a sostener su parte espiritual, a crecer junto con Ujú. ellos. Sin lugar a dudas, ahora que nuevamente conversamos, decía efectivamente que al ser integrales, toda esta parte, todo este proceso, es necesario continuar cultivándolo de las formas que hallemos que sean adecuadas para no violentar lo que tradicionalmente de pronto ellos están acostumbrados también. Recordemos que todo esto ha sido un proceso de duelo, ¿verdad? Tenemos que separarnos, tenemos que aislarnos. Ahora se está hablando mucho de aislarse, quizás, ¿verdad? O de aislamiento, no tanto de cuarentena, sino este proceso de aislamiento. Pero es necesario seguir nutriendo, como decías, efectivamente, estos procesos, o sea, buscar los canales, buscar esos espacios de manera tal que no se pierda esa conexión y que podamos buscarlo. Leía encantada el reportaje que ustedes de hecho plasmaron y efectivamente tomaba mis notas, analizaba mucho de lo que habían compartido en ellos y me encantaba que esos 5 puntos fueran tan categóricos, tan especiales con respecto a que efectivamente el tema principal fuera bendiciendo, esa bendición, o sea, ¿cómo logro yo de manera concreta, con conductas, llegar a ese punto en el que sé que lo estoy cuidando, con lo que tengo ahorita, ¿verdad? Con el proceso que tengo, con las herramientas que tengo en ese nivel de protección que necesitamos también. ¿Qué me encantaba? Me encantaba el tema de la oración para ellos, por ejemplo, que leía y no sé si me adelanto, ¿verdad? Te robo te robo el espacio. Desde siempre, el ejercicio de orar unos por otros ha sido un ejercicio en el que uno
definitivamente ve la mano del Señor y ve ese poder. Son los milagros del siglo XXI, de hoy, 2020. ¿En qué? En pequeñas cosas. A veces estamos esperando que se abra el mar por completo y que sea ese efecto wow. Claro que el Señor tiene el poder de hacer el efecto wow, ya lo hemos visto, lo hemos leído miles de veces y nos hemos maravillado por eso, pero a veces el milagro, el Señor decide que no tiene que ser tan wow, que más bien está incorporado en otro tipo de aspectos, que son más cotidianos, más de ese contacto, por ejemplo, de ver esa realidad que se hace tangible, esa oración convertida en una realidad. Eso me encantaba, por ejemplo, como uno de los puntos que era tan importante que también observaba y me deleitaba cuando estaba haciendo la lectura, es qué importante es lo que ustedes retomaban con respecto a congregarnos. Sabemos que hay limitantes, de hecho, por Dios, todos tenemos limitantes. El que no es ingeniero en sistemas tuvo definitivamente que pasar por estos otros retos, ¿verdad? Que nos ha pasado que el audio estaba abierto y que dijimos algo que no teníamos que decir, o al contrario, estaba cerrado y tenemos rato de estar hablando y nadie nos estaba escuchando, o tantas cosas, nos pusimos de pie y estaba el video abierto, en fin, tantos retos. Pero qué importante es en estos momentos tener esa posibilidad de enseñar que no es amenazante, acercarnos tal vez pasito a paso a ese proceso tecnológico, de manera tal que ellos sí puedan sentirse acompañados, que hay ese espacio de intimidad y que están ahí también. ¿Cuánto nos puede costar agarrar nuestra tablet, programarla rápidamente y sentarnos y que ellos puedan tener este proceso de disfrute también? Si quieren estar solos, no importa, les dejamos la tablet. Le decimos, mamá, papá, mi tío, ¿verdad? Tío, no se preocupe, aquí le ayudo, estoy cerca. Si usted ve que necesita algo, aquí estoy. Y le regalo siempre la privacidad, pero no lo privo de ese espacio de crecimiento que es tan importante, tan importante, ¿verdad? Como conversábamos ahora, a veces era así, era la salida de fin de semana, ¿verdad? Y con cuánto entusiasmo de pronto uno se alista para ese momento, es como una cita, voy para esa cita, ¿verdad? Y además es con mi hijo que me va a recoger y me pongo bonita o me pongo guapo y voy para la iglesia. Son espacios que no debemos de dejar. Y tenemos Claro, André, claro. perdona que te interrumpa. Claro, por favor, por favor. Conversábamos también al empezar, antes de iniciar el programa, que esta parte de la congregación es súper importante, no solo para los adultos mayores, sino también para nosotros, esa parte de seguir creciendo espiritualmente, en fe, en devoción, principalmente en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Pero para el adulto mayor tiene otra connotación, que es la que estabas hablando. Es el momento de encontrarse probablemente con los amigos de la misma edad en el grupo de adulto mayor de la iglesia, o es el momento de ir a ver a gente conocida durante la reunión, el culto, durante la misa, y sale y se sienta un rato afuera, salió a darse la vueltita. Son cosas importantes que si nos ponemos en los zapatos de ellos, podríamos entender, wow, es que tal vez uno sale más a menudo a hacer mandados, tal vez uno tiene tiempos diferentes. ¿Crees que guardando cuidados y guardando burbujas también es importante que nosotros nos congreguemos con ellos? Es decir, que nosotros seamos su congregación en estos tiempos difíciles. Definitivamente, definitivamente. Sí, indiscutiblemente, siguiendo cada paso que nos han recomendado nuestras autoridades en salud, y es prudente ser sabio en esto y ser respetuoso, pero tenemos que buscar esos mecanismos. Si sé que es 1,8 m, por ejemplo, o 2 metros de distancia, bueno, hagámoslo un poco más largo, pero estemos ahí. Estemos a 3 metros, estemos a 4 y no nos quitamos la mascarilla y no nos quitamos la careta, ¿verdad? Eso sí, estando seguros que he estado respetando mi burbuja. En eso, qué importante, porque
también estamos viendo un montón de procesos de familiares que están en situaciones de absoluto dolor y culpabilidad, porque de pronto un ser amado partió en vista de que hubo un pequeño segundo en el que descuidé tal vez ese protocolo que era necesario seguir, ¿verdad? Llevar a cabo a ese pie de la letra. Pero bueno, muy importante esa conexión. ¿Cómo? Teniendo todos estos elementos, estas herramientas, tratando de buscar ese espacio. Hoy en día tal vez hemos subestimado mucho también a nuestra población adulta mayor, creyendo que no son tan tecnológicos. Por ejemplo, mi suegra, Dios mío, sabe más que yo, definitivamente. Está más activa en redes sociales. Es maravilloso, ella sale, tiene un jardín hermosísimo. Entonces ella sale, le toma fotografías a sus rosas, a sus orquídeas, ¿verdad? Tiene un gran espacio, ahora ha hecho un gallinero en una parte de la propiedad y ella sube sus fotos sin ningún problema y recibe una cantidad de likes, pero impresionante. Es ese proceso de sentir que no es el monstruo de las 7 cabezas la tecnología, ¿verdad? Y al fin y al cabo, la computadora, la tablet, en el último momento siempre nos va a decir, ¿usted está seguro que quiere borrar esto? Entonces, mentira que tampoco la información se va a desaparecer de forma instantánea, ¿verdad? Tiene que haber un proceso para que esto ocurra. Es perderle el temor, quizás. Entonces, si no hago el acompañamiento en físico, con todos los cuidados, en esto sí he de ser muy, muy categórica, ¿verdad? Y máxime siendo parte de este equipo de profesionales en salud. Tenemos que tener ese cuidado muy, 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 muy presente, muy vivo, muy consciente, ¿verdad? Pero si tenemos otros mecanismos, igual el teléfono, la llamada telefónica, hacemos la llamada telefónica. Mami, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te sientes? Es una pequeña llamada. A veces, cada 8 días, uno dice, wow, pero si una llamadita son 10 minutitos, 5 minutitos, mamá, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo has amanecido hoy? Y cierro ese espacio. Claro. Y ahora que hablabas de la tecnología, algo que puede ayudarle montones a los adultos mayores es que pueden encontrar cualquier cantidad de música Oh, que podemos programarles. Si les gusta oír totalmente. himnos, si les Los gusta himnos. música más moderna, les hacemos un playlist y muy fácilmente pueden programarla. Eh, Ujú. yo hago mucho uso de la Biblia hablada porque cuando voy en el carro a menudo la escucho. Para los adultos mayores que tienen problemas de vista, por De ejemplo, vista. Ujú. y ya no hay nadie que se la pueda leer, digamos, todas las noches o cuando lo acostumbraban a hacer, Claro, podemos bajarles un app y explicarles cómo usarlo. Podemos exacto, eh, turnarnos entre las personas cuidadoras, ¿verdad? Para estar claro, pendientes. Mamá, ¿querés oír música? Mamá, ¿querés oír la predicación? Mamá, ¿querés que oremos? Y ¿querés que leamos la Biblia juntos? Incluso por una llamada telefónica podemos organizar esos pequeños claro, encuentros. Mamá, hace tu lista de oración y más tarde te llamo y oramos juntos, ¿verdad? claro, Podría claro, ser una solución. definitivamente. Con, Ujú. Andrea, contanos de las historias que vos Ujú, pudiste haber visto ahí en plenitud de vida, la importancia ujú. que tienen para los adultos mayores esos ratos de oración, esos ratos de poder leer la Biblia o de orar o de rezar. Eso es vida para ellos también. Indiscutiblemente. Y creo que nuevamente como lo hablábamos al inicio, es un proceso que el ser humano entiende cuando los años le han brindado ya esa sabiduría. Entienden que ese espacio espiritual, como hablábamos ahora, definitivamente somos integrales, ¿verdad? Tenemos que velar porque cada uno de estos aspectos de nuestra vida esté cuidado. Este aspecto cobra mucha importancia, cobra gran relevancia cuando ya empezamos a peinar canas,
Claro. Ya a nuestra edad, esta servidora tiene 45 años de edad y uno dice, wow, ¿verdad? Lo que antes no era importante, ahora ha cobrado sentido. Y hay cosas que empiezan a cobrar importante sentido. ¿Cuáles son estas? Y desde la experiencia de plenitud de vida era muy importante, por ejemplo, usar un lenguaje sencillo. No necesitamos ser muy floreados, muy complejos. No, ese lenguaje sencillo de participación. Muchos de ellos y muchas de ellas fueron mujeres y hombres sumamente trabajadores y hasta el sol de hoy. Pero tal vez no hubo la oportunidad o no hubo la facilidad escolar como la que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, de pronto podemos ver que son personas que han llegado a un segundo grado, un tercer grado. Mi amado abuelito, que está en la presencia del Señor hoy en día, llegó a tercer grado de escuela y fue alcalde en una Wow. época en que eso era, bueno, verdad, que las habilidades, digamos, eran diferentes, no estaban tan asociadas quizás a todo un bagaje profesional que yo tengo. Pero, ¿qué es importante? ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que la comunicación sea sencilla, que sea ajustada, que sea respetuosa, ¿verdad? Que yo pueda guiar de manera específica este proceso, de manera tal que ellos se sientan acompañados y no amenazados, ¿verdad? Hacíamos eso en plenitud de vida, garantizar que, por ejemplo, esa prédica, esa persona que nos iba a acompañar ese día, fuera esa conversación íntima, más de estamos aquí para ayudar. Si de pronto era algún tema específico, como los que has tocado acá en este mes, en Alzheimer, en depresión, en la adultez mayor, el tema del duelo, ¿verdad? Y el duelo tal vez no es necesario que se asocie solamente con un fallecimiento. Es que el duelo son muchas cosas, ¿verdad? El duelo es tal vez no ser tan rápido a la hora de alistarme, de trabajar. El duelo es que de pronto mis papilas gustativas ya no están tan afinadas como antes y se me va un poquillo más de sal en la comida. Entonces siento duelo por eso, porque tal vez no me quedó tan rico como quería, ¿verdad? Tiene muchos aspectos, es que ya no me puedo mover con tal facilidad, que no puedo ver, como decías, ¿verdad? Ya tengo que usar mis lentes para poder, entonces cada pérdida, dependiendo de dónde estemos, es un duelo. Entonces, como decías, era muy importante que la comunicación fuera la correcta, que fuera un espacio en el que definitivamente hubiera entendimiento y que estuviera aterrizado para la necesidad específica. Siempre es fundamental preguntarles, ¿qué quieres, mamá? ¿Qué quieres, abuelita? Exactamente. Ellos saben perfectamente cuáles son sus necesidades. Y eso, como lo hablamos desde el inicio, no podemos obviarlo. No es que empiezan a perder capacidades y ese tipo de cosas se olvidaron. No, claro que hay enfermedades asociadas a procesos, ¿verdad?, de envejecimiento y que algunas son, digamos, más lamentables o más complejas que otras, pero no es en todos los casos. Creo que es muy importante ajustar la comunicación, que la comunicación sea clara, sea sencilla, que sea, diría que con los principios básicos, con lo que Jesús nos enseñó, esa capacidad maravillosa de escucha. ¿Quién más que el Señor? Cuando tenía esa oportunidad, Dios mío, de escuchar todo lo que el resto estaba sordo para ver, ¿verdad? Pero ese proceso de atención específica, ¿verdad? Creo que esos elementos son muy importantes y era parte de las vivencias que tuvimos como oportunidad, el saludo, yo les digo a mis compañeros de trabajo, tengo 25 años de trabajar para una entidad financiera, yo, que lo que más extraño yo es el apapachamiento, ¿verdad? Y yo soy besuqueadora y abrazadora, y que quizás eso ha sido lo que a mí más me ha dolido en este proceso de pandemia, ¿verdad? Ese primer contacto, porque llegaba muy temprano, ese contacto, el abrazo, sabemos que nuevamente hoy, con la distancia de vida, pero yo un abrazo lo puedo convertir con mucho significado. El abrazo lo puedo dar virtual, lo puedo dar con una palabra de aliento.
Hay muchas formas de abrazar. Hay muchas, muchas formas de abrazar y como decías, tal vez no solo la parte económica, que estoy supliendo sus necesidades de Ujú. manera así puntual, pero puedo Sí, hacerlo de muchas, muchas otras formas. Y esto lo aprendimos en plenitud de vida. Era que ese gallito de papa que tal vez ese día servíamos, no estuviera salido esa tortillita, ¿verdad? Sino que fuera presentada con respeto, con cariño, como si fuera igual, ¿verdad? De reinas y reyes igual, como si ujú, estuviéramos en presencia de las personas más importantes. Entonces creo que los detalles también eran muy importantes en aquel entonces. Y sé que ahorita igual, ¿verdad? claro. Los principios se han mantenido. Y es muy Ujú, importante, ¿verdad? Es muy importante no olvidar, no salirse de ese norte. Ujú. claro. Ahora que hablabas de comunicación, Andrea, pensaba Ajá, que a muchas personas el hablar de estos temas se les hace difícil, ¿verdad? ¿Por dónde le entro a estos temas? Si ni claro, siquiera sé cómo manejarlos yo, ¿cómo voy a hablarle a un adulto mayor de temas espirituales? por Em, supuesto. ¿Hay algunos temas que vos crees que son más importantes o que el adulto mayor tiende a buscar más de conversar, eh, eh, de los cuales Claro, nosotros deberíamos estar atentos, deberíamos estar pensando, ok, ¿cómo le pregunto si está pensando, por ejemplo, eh, hablábamos ahora de la muerte, de qué hay más claro, allá de la muerte, en qué creo, qué estoy dejando, hay cosas que no he cerrado, hay capítulos exacto. inconclusos. Tal Ujú, vez para el cuidador, para el familiar, es difícil claro. entrarle. ¿Cómo podemos Ujú. abordar esos temas con los adultos mayores? Es una excelente pregunta, excelente. Vamos a ver, mi hijo sigue siendo mi hijo y hay secretos que yo no le voy a revelar, porque aunque mi hijo tenga 50 ya y yo tenga 80, sigue siendo mi bebé. Cuando hay aspectos, vamos a ver específicamente, cuando hay aspectos específicamente que tienen que ver con situaciones que no se han cerrado, ya que estoy hablando desde una perspectiva más terapéutica, Ujú, busque acompañamiento, porque tiene que ser una persona imparcial, ¿verdad? Una persona donde haya objetividad. ¿Qué pasa si de pronto mi papá ese día decidió revelarme el secreto más profundo que tenía y yo no lo puedo manejar, ujú, ¿verdad? Pero bueno, cuando son temas muy específicos, digamos, en este sentido, muy, muy ya delicados, y lo vivimos porque en muchas oportunidades, bueno, desde luego, pues desde la posición o desde la bancada de esta servidora como psicóloga, muchas veces desde plenitud de vida la persona se acercaba y revelaba situaciones que no quieren que su familia se dé cuenta ujú, porque le avergüenza, porque siente que va a herir más, porque no quiere brindar esa carga a su familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tratar de identificar, ¿verdad? ¿Qué aspectos? En esto es muy importante y regreso nuevamente, la observación. Yo tengo que estar atento, no es lo mismo ver que observar, no es lo ujú. mismo oír que escuchar. Muchas veces yo empiezo en el discurso, el adulto mayor empieza a decir, Dios mío, es que ¿cuándo será el final? Ahí esas son señales que yo tengo que empezar a detectar. Pero si yo estoy en un escenario ruidoso y mi mente y mi entorno es ruidoso, y cuando hablamos ruido es no que está sonando la lavadora y que nuestra mascota ese día está inquieta, no, son todos mis pensamientos. Tengo que estar observando cómo lo voy a manejar. Tengo que preguntar respetuosamente, mamá, papá, tío, ¿usted quiere hablar de esto? ¿Quiere que hablemos de eso? Quisiera que busquemos algún lugar. Quisiera que le baje alguna información. Si de pronto se siente la confianza para dar un paso siguiente. ¿Cuál es el arte de esto? El arte es saber hacer las preguntas correctas para llegar a la respuesta, para llegar al camino exacto.
Si yo no sé hacer las preguntas correctas, no voy a saber cómo realmente ayudar a esa persona. El tema del duelo, hay espacios. Yo invitaría, de pronto la iglesia tiene muchos mecanismos, muchos grupos de apoyo, ¿verdad? Que también sirven, ¿verdad? En estas plataformas digitales en las que yo puedo salir de dudas sin sentirme amenazada. A veces decimos, Dios mío, pero es que si abro el video y me van a ver, no, no lo abra. Mantenga el video cerrado, pero esté ahí, escuche. Deje que la persona, deje que el orador, deje que el experto sea quien le ayude. Pregunte lo que sea necesario de preguntar, ¿verdad? Pero tenemos que acercarnos de manera cuidadosa, de manera respetuosa. ¿Qué pasa? Y voy a poner tal vez un escenario cruento en esto. ¿Qué pasa si mi mamá fue abusada siendo niña? Y muchos de los comportamientos que hoy de pronto tiene han sido producto, ¿verdad? Son consecuencia de un espacio tan doloroso como ese que ocurrió. ¿Querrá que sus hijos sepan ese proceso? La elección de las batallas es necesario saberlas hacer. Y creo que en esto, ¿verdad? Es necesario fundamental escucha, fundamental observación. Y ser oportunos, como decías, como hablabas en la parte bíblica, brindar los espacios, brindar las herramientas de manera tal que sin que se sienta invadido, esa persona pueda buscar respuestas también. Ok, entonces creo que es importante que recalquemos esto, es completamente válido buscar ayuda. Oh, Habrá algunos temas totalmente. que Que no no vamos a puedo saber manejar, cómo manejar. Exacto. no voy a poder manejar y voy a sentir dolor. Voy a sentir dolor. Y aquí es algo que es importante entender, amados que nos acompañan, amados y amadas que nos acompañan el día de hoy. Mi mamá, cuando es mi mamá, uno dice, no, mi mamá es una santa, definitivamente. Mi papá es un angelito, es que es mi papá, ¿verdad? No, es que son seres humanos. Sí. Son seres humanos. No deja, esa categoría no se perdió siendo mamá. Cumplen diversos roles y en el caminar alguno de esos roles pudo haber sido dañado y yo necesito restaurarlo. Entonces a veces mamá o papá no va a querer revelarme a mí eso, pero si yo he detectado que hay alguien que puede guardar la confidencia, que esto es fundamental, ¿verdad? Respetar los espacios de respeto y guardar la confidencialidad, pues en buena hora es necesario. Mamá, ¿te gustaría muy respetuosamente, de pronto hablar con alguien más? Siempre dentro del escenario. No, no, mijito, no. Ok, mamá, pero quiero que usted sepa que yo estoy aquí para ayudarle. Y si usted necesita otra herramienta, yo quiero que usted sepa que estoy aquí. No quiero que usted me cuente si usted siente que yo lo voy o la voy a invadir. Pero yo quiero que usted sí sepa que yo estoy aquí. Y tal vez lo que necesita es llorar. Claro. Y lo que ocupa es un hombro, nada más. Algo Mira, tan básico y tan grande a la vez. es correcto. Y más que todo en estas épocas, ¿verdad? En donde son tan anhelados esos besos, esos abrazos. Cuando voy a casa de mis papás, les doy el beso en la cabeza o en la panza, Claro, porque no me aguanto las ganas de darles el beso, pero sé que qué tengo que difícil. darles. Si para mí es algo que añoro, con mucha más razón, ellos que están deseando ver a los nietos, deseando ver a los hijos, posiblemente lo están añorando también. Claro, Así es que el poder comunicarnos con ellos, como decías ahora, es fundamental. Podemos hacerlo de muchas formas. Podemos hacerlo, totalmente. mira, con una canción que yo sé que significa mucho para ellos, con un mensajito, una frase especial, podemos comunicarnos con ellos y podemos ayudarles en esos procesos que ellos tienen que ir resolviendo, ¿verdad? Todos tenemos procesos que Ah, ir resolviendo, definitivamente, pero definitivamente. vos que sos la experta,
Me parece a mí que conforme uno se va haciendo grande, hay algunas cosas Ujú. pueden, que le pueden inquietar más o que le generarían tal vez un poco más de De angustia ansiedad, si no, angustia. si no se Ujú. manejan correctamente. Claro, sí, eso es definitivo. Pues obviamente, conforme pasa el tiempo, pues sabemos que, bueno, cuando vamos a estar en la presencia del Señor, solo el Señor sabe, ¿verdad? Pero bueno, uno suele asociar de pronto, pues la edad con ese momento, ¿verdad? De pronto estoy un poco más cerca de estar en ese momento y van a surgir dudas. ¿Qué recomiendo yo? Aquí nuevamente, y vuelvo a ser enfática en ello, el respeto es fundamental. El respeto es fundamental. En mi caso, por ejemplo, les comparto, la generación que empezamos de pronto a servir al Señor desde un ámbito evangélico, somos la tercera generación. La primera y la Ujú, segunda generación eran católicos, ¿verdad? ujú. Nuestros amados hermanos católicos. Entonces, ¿creen que tiene sentido, por ejemplo, que yo violentara a mi abuelita, tal vez explicándole que yo había aprendido otras cosas diferentes? No tenía sentido. Por eso les Ujú, decía que las batallas hay que elegirlas. Y al claro. fin y al cabo, desde una perspectiva bíblica, el Señor lo que nos invita es definitivamente a amar, ¿verdad? A tener ese espacio de amor y de respeto, a cuidar, a proteger en principios, a estar obviamente en un proceso de verdad, de tratar Ujú, de que todos estos elementos tóxicos, a veces las mentiras o, bueno, tanta comunicación que no ayuda, no estén presentes dentro de las relaciones interpersonales, pero hay que hacerse esa pregunta, o sea, elijo esta batalla, convencí a mi abuelita de que la opción era que se hiciera evangélica y me la llevaba en carrera para para la iglesia a la que me congregaba en ese momento, o la seguía amando dentro de lo que ella creía y de lo que yo creía. ujú, ujú, ¿Cómo funcionar, verdad? O sea, cómo hacerlo, cómo saber definitivamente en qué momento, cuál es el proceso adecuado en el que yo tengo que saber hacer una elección correcta de qué es lo que tengo que decir. Tenemos dos oídos, sí, solo una ujú, boca, ¿verdad? Y a veces uno se enoja. Y no es que ellos no lo hacen enojar a uno. Claro que sí, eso va a ocurrir, porque a veces tratamos de hacer esto muy espiritual y en realidad sigue siendo humano, sigue siendo un proceso en que ese día de puedo haber amanecido malas. Y mamá está de chicha. ¿Y qué importa que esté de chicha? Déjenla que disfrute hasta que se ponga el sol, ujú. el enchichonamiento. No importa, ¿verdad? Son procesos. Sí. Nuevamente, el respeto es fundamental. ¿Cuál batalla voy a elegir? ¿Cuál batalla? ¿Esto suma? Suma, Ujú. realmente suma. O sea, me da un valor agregado decidir llevar a cabo esta batalla o por el contrario debo decidir otra cosa. ¿Cómo gano? ¿Cómo lo gano? ¿Lo gano a partir del discurso o lo gano a partir del ejemplo? Ujú, En ujú, silencio, del servicio en silencio a veces. Que claro. diga, Y al ups, final, y al final de cuentas lo que buscamos es servir, es amar, es bendecir. Buscamos el beneficio, el bien de nuestros amados adultos mayores. Quisiera hacer un paréntesis para invitarles a que lean un artículo que publicamos hoy en la página de Facebook de Enfoque a la Familia Costa Rica que se llama Bendiciendo a quienes nos bendijeron, que es de lo que se trata al final todo esto. claro, Si su mamá claro, fue la que le enseñó a orar, si su papá fue el que le enseñó de su fe, si aunque no lo hayan hecho, usted tiene hoy la posibilidad de bendecirle. ¿Cómo le puedo bendecir? De muchas formas. Ya estuvimos hablando definitivamente. de acompañarle en su vida espiritual, orar con ellos, cantar, algo tecnológico como prenderle la La computadora, computadora.
la tablet para que vean la reunión, léale la Biblia, ore con ellos, escúcheles, obsérveles, preste atención. Si usted lo ve que se está poniendo triste, si usted ve que hay algo que le preocupa, como decía Andrea, y me parece que es hermoso como lo abordaste, con muchísimo respeto, pregúntele si hay algo en lo que usted puede servirle, ayudarle. Si usted necesita ayuda en este proceso para acompañar a su adulto mayor, no dude en contactarnos en www.enfoquealafamilia.com/inclinada consejería. Usted puede ponerse en contacto con nuestros psicólogos y consejeros que van a poder ayudarle en ese proceso difícil. Hablábamos también de los diferentes retos que enfrentamos o que enfrentan quienes son cuidadores de adultos mayores, ¿verdad, Andrea? Como el reto de estar pendiente de qué es lo que está necesitando en este momento mi adulto mayor y cómo puedo yo bendecirle, cómo puedo yo hacerle sentir mejor, cómo puedo yo mejorar su situación, ¿verdad? Es lo que buscamos. Claro. Diría que una de las cosas más importantes es, como todo oficio, como toda profesión, a veces lo hacemos mecánico. Y cuando lo hacemos mecánico, estamos en aprietos. Porque se nos ha olvidado que ya no es vocación. Y la vocación tiene un montón de elementos que son de bendición precisamente, que es fundamental con un cuidador, que es fundamental con mamá y papá. Es fundamental, número uno, saber cuáles son mis límites. Yo necesito saber hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? Eso es fundamental. Nuevamente hablábamos, el ser humano es una paleta de opciones, de roles específicos, de momentos que hay que nutrir. La salud física es una de ellas. La salud mental es una de ellas. Con mucha frecuencia, la persona cuidadora, la que está dedicada a esta profesión, ¿verdad? Específicamente, o ese hijo que está por completo dedicado a papá y a mamá, necesita tiempos fuera. Esto es fundamental y es necesario desligar la culpabilidad de ese sábado que me fui a comerme un cono. Necesito salir y abrir espacios personales, máxime cuando nuestros amados adultos mayores de pronto ya necesitan cuidados físicos que son todavía más complejos, ¿verdad? Porque hay las posiciones, tengo que estarme nutriendo. Amados hijos e hijas, si usted no tiene de pronto, y eso es muy, muy importante, una preparación básica, profesional para el cuidado físico de las personas que usted tanto ama, busquemos ayuda nuevamente. Necesitamos en técnicas, en la forma de abordar un adulto mayor, porque a veces, claro que tenemos toda la actitud y tenemos la actitud de amor, ¿verdad? Pero necesitamos acompañarlo de la técnica, porque esa espaldita puede no servir en 6 meses y es la espaldita del cuidador, ¿verdad? Y la persona que es profesional en esto sabe que hay que cuidar los aspectos personales. ¿Para qué? Para que estemos, ¿verdad? En óptimas condiciones para seguir con nuestra vocación. Así es. Bueno, no lo sabías, pero estás adelantándote al tema del próximo programa la otra semana. Así es. No lo Quiero sabía. invitarles para que la otra semana nos acompañen. Vamos a contar con la presencia de un médico Oh, especialista maravilloso. en medicina paliativa. Vamos a tener a una trabajadora social que nos puede guiar sobre qué hacer si me doy cuenta que a mi familiar adulto mayor alguien lo está explotando económicamente, hay abuso patrimonial. Vamos a tener también a una terapista ocupacional que nos va a hablar justamente de eso que hablabas. ¿Cómo hago yo como familiar, cuidadora, para tener pendientes todas estas cosas de la vida diaria de los adultos mayores? No En puedo. realidad este tema es
para hablar es diverso, totalmente, es un totalmente, tema bastante amplio y yo te bastante. agradezco mucho, Andrea, porque yo Ha sé que sido en un tu honor. apretadísima agenda has sacado el rato para conversar con nosotros. Gracias por abrir tu corazón, gracias por Un acompañarnos, gracias por placer, cumplir, compartir con nosotros de todo lo que has vivido. placer. Es un placer. Muchas gracias. Lo que les quisiera decir al final, escuchemos, observemos, sepamos que somos vulnerables. No se preocupe, usted tiene derecho a sentirse un poquito triste, tiene derecho a sentirse un poco preocupado. Tenemos que ocuparnos, es ocuparnos, no Ujú, preocuparnos, ¿verdad? Y esto tiene que ser una vocación, no puede ser una obligación, ¿verdad? Nos han dado todo su amor, tuvieron paciencia cuando no sabíamos caminar, no sabíamos comer, ¿verdad? Son humanos y también se equivocaron. Yo creo que esto es lo que nos hace más grandes, ese amor y esa capacidad, como hablaba Sixto la semana pasada, bueno, de ir más allá y de perdonar y ver dónde está el premio al final, ¿verdad? Y siempre hay un galardón al final del camino con claro, este servicio. Definitivamente, no, no es vacío, no, hay un galardón al final del camino. Ha es sido un honor, ha sido un verdadero honor estar con usted. Muchas gracias. Pues me ha encantado participar. Espero que este ratito haya sido de provecho definitivamente para las personas que claro. nos están viendo el día de hoy. Claro que sí, Ujú. Andrea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.